Hoy retomamos el tiempo ordinario. Nos reunimos para alabar y servir al Señor con alegría y lo reconocemos como nuestro pastor. Participemos en esta Santa Misa con el gozo de saber que Dios nos ama. Está a un mundo nuevo, vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro. Hermanos, vamos a iniciar nuestra celebración eucarística, domingo 14 de junio. Continuamos con el tiempo ordinario, hermanos. En esta celebración, cada uno de ustedes en casa presente sus propias intenciones. Desde aquí, desde en la parroquia, vamos a presentar algunas de las intenciones. Estamos uniéndonos a la acción de gracias de Susana Manrique Camacho, por 67 años de vida, y de Juan José Yáñez Moncada, 50 años de vida. También, hermanos, estamos pidiendo a Dios por la salud de todos nuestros enfermitos. Ciertamente se mencionan algunos, pero estamos pidiendo a Dios por todos los enfermitos, por la salud de Víctor Cárdenas Hernández y familia, de la familia Fernández García, de la familia Cárdenas Hernández, de José Juan García Cendejas, por la salud de todos estos hermanos, por su salud, de Margarita Montaño Álvarez, de José Rodríguez García, de Carla Pamela Manzanillo y de Laura Camacho. También estamos dando gracias a Dios porque ya tiene gozando de su reino a Jesús Rodríguez Gutiérrez, María del Carmen Mojica Roque, Gabriel Montaño Álvarez, Ángel Cervantes Trejo, Miguel Ángel Cervantes Sánchez, Víctor Manuel Naranjo Ponce, difuntos de la familia Aro Inclán, José Luis Inclán Sánchez, Berta Macazagua, Carlos Pérez Rodríguez, Minerva Herón Castro, Clara Camacho Miranda, Eufrosina Barón Enríquez, Carmen Mujica Hurtado, Eder Antonio Pérez García, María Esperanza López Quirós, Ramón Lagos Valentín, Gabriel Yáñez Espinosa. Por el eterno descanso seguimos con los difuntos: el padre Luciano Vega Murillo, Lupita Brown, Jesús González Ramos, Ramón Ávila, Berta Barreiro, Baltasar Romero, Ángel David Romero y Dianita Baleón. También por la salud de Héctor García Herrera, del doctor Juan Francisco Arreguín, José Juan García Cendejas, Jorge Raúl Morales Cortés y Ana María Uribe. Así pues, hermanos,
También se me pasaba por el eterno descanso de Eugenio Pérez Villalba y Ofelia Mesía Jiménez. Si se me hubiera pasado alguna intención, la incluimos, Dios sabe por quién estamos pidiendo. Vamos a comenzar nuestra celebración presentando estas intenciones y las de ustedes en casita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Preparémonos, hermanos, a participar de una manera más conveniente en esta celebración eucarística, haciendo un breve examen de conciencia. Reconociendo nuestros pecados ante Dios y ante nuestros hermanos, y con un firme propósito de corregir lo que ande mal en nuestra vida, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Solo eres santo, tú solo
Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pues pónganse comoditos en casa. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. En la primera lectura, Dios envía a Moisés a hacer ver al pueblo de Israel la especial predilección y elección que tiene con ellos, prometiéndoles, si guardan la alianza, ser un reino sacerdotal y una nación consagrada. En la segunda lectura, San Pablo nos anuncia la reconciliación y salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, probándonos cuánto nos ama. En el Evangelio veremos a Jesús convocando a un puñado de hombres para constituirlos heraldos o portavoces del reino que él anuncia. Llamó a los 12 y les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y curar las enfermedades y dolencias. Escuchemos. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él
del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pues otra vez pónganse comoditos. Vamos a hacer una pequeñita reflexión sobre estos textos que estamos leyendo del Evangelio, bueno, del libro del Éxodo, de la carta de San Pablo y también del Evangelio. Hermanos, nos está tratando hoy, me parece, dos puntos muy importantes. Siempre la palabra de Dios tiene muchos temas, generalmente hay varios temas importantes para nuestra vida de fe. Uno, Dios se formó un pueblo que no existía, lo hemos dicho en otras ocasiones. No es que lo haya elegido entre otros que ya existían. Ordinariamente leemos y nos dice el pueblo elegido. No es que lo haya elegido como entre otros, entre muchos. Más bien era un pueblo que no existía y Dios se lo formó para irlo educando desde que antes empezara a nacer. Ya Dios tenía un plan para este pueblo. Y entonces a este pueblo al que Dios llama, en este texto que estamos leyendo, el del Éxodo, nos está hablando después de la salida de este pueblo, de la salida de la esclavitud en Egipto,
y ya recibida la ley, ya el pueblo empezando a estar conscientes de esta alianza entre Dios y el pueblo. Yahvé Dios le da esta orden a Moisés, también se dirige al pueblo, que este pueblo será un pueblo sacerdotal, un pueblo especial para él, su tesoro especial. Pero el plan salvífico, hermanos, va de una manera progresiva. Comienza con el pueblo de Israel, como lo sabemos. Comienza con el pueblo de Israel y se establece la primera alianza entre el pueblo de Israel, entre Dios y el pueblo de Israel, y el mediador fue Moisés. A este pueblo, para irlo educando, le mandará los profetas, pero ya los profetas nos anunciarán en repetidas ocasiones desde Abraham que la alianza no va a quedarse solo en el pueblo de Israel, sino que se va a extender a todas las naciones. Y todas las naciones se verán bendecidas en tu descendencia, le dirá a Abraham. Todas las naciones se verán bendecidas en tu descendencia. O sea, ese era el final. Bien, pueblo sacerdotal, pueblo de Israel. Decíamos, después de Moisés vendrán los profetas que seguirán instruyendo, conduciendo al pueblo de Israel. Serán personajes los profetas que no nos traen unas enseñanzas nuevas, no traerán una ley nueva. Su trabajo será insistir, fidelidad a la alianza, rechazar las idolatrías, rechazar las injusticias y el culto falso. Sobre estos temas insistirán los profetas, y uno, el de la esperanza. Pueblo difícil de ir educando, pero para los fieles siempre hay una esperanza. Siempre hay esperanza, aun cuando parece que todo está perdido. Y en el caso, ya dando un salto ya al Evangelio, vemos, hermanos, cómo Jesucristo, siguiendo esta pedagogía, les dice a los apóstoles: no vayan con los paganos. En una primera parte, en un primer momento dice: no vayan a las casas de los paganos. Vayan primero a las ovejas descarriadas, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Primer lugar, en primer momento. Es la primera parte. Pero después, hermanos, ¿qué les dirá? Una vez que ya se les anunció como pueblo elegido, como pueblo formado por Dios, como pueblo que estaba en primer lugar llamado a la salvación, les llega el mensaje del Evangelio: vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Pero cuando Jesucristo concluye su obra, ya después de su pasión, muerte y resurrección, ¿qué les dirá a los apóstoles? Vayan, ahora sí, vayan y evangelicen a todas las naciones. Ahora se está cumpliendo aquel versículo 3 del libro del Génesis, del capítulo 3 del libro del Génesis, donde se habla ya desde ahí que se le ha llamado, que se ha dado por llamarle el protoevangelio, o sea, la primera buena nueva. Nos habla de que la salvación de Dios llegará a todos los pueblos. Cuando Dios llama a Abraham: en tu descendencia se verán bendecidas todas las naciones. Será padre de todas las naciones, de muchas naciones. Por eso, al concluir su obra Jesucristo y al regresar a la casa del Padre, les da estas últimas instrucciones: vayan y evangelicen a todas las naciones. Ahora se cumple lo que Dios ya había anunciado a través de toda la larga historia del pueblo de Israel. La salvación no se limita solo al pueblo de Israel,
sino a todas las naciones de la tierra. Me viene a la mente este texto del libro del Apocalipsis. Creo que es el capítulo 5, acá estoy seguro. Por ahí está este texto donde se dice de Jesucristo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda nación, de toda lengua, raza y nación. Eres digno porque tú con tu sangre has comprado para Dios hombres de toda lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos un pueblo de sacerdotes. Lo dice ya refiriéndose ya no solo al pueblo de Israel, por supuesto incluye al pueblo de Israel, pero ahora es hombres de toda lengua, pueblo y nación. Bien, hermanos, pues nos habla del sacerdocio, y esto nos hace recordar también, hermanos, que en la iglesia vamos allá a nuestra vida diaria, a nuestro hoy. ¿Cómo se vive el sacerdocio? No se les olvide, hermanos, que desde que fuimos bautizados, nosotros fuimos instituidos. Ustedes fueron instituidos. Tú, Juan, tú, Lulú, tú, Carmen, tú, Luisa, tú, Rodolfo, tú, Arturo, todos en el bautismo fuimos instituidos sacerdotes. ¿Recuerdan aquel canto tan popular? Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueblo de reyes, todos los bautizados. Asamblea santa, el pueblo de Dios, la iglesia. Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Hermanos, nuestro sacerdocio actualmente, ya en el recorrido de la iglesia, en el caminar de la iglesia, lo vivimos en estas dos dimensiones: el sacerdocio ministerial, que son quienes presiden a las comunidades. Todo esto también en relación al texto del Evangelio. Jesucristo está haciendo referencia a la mies es mucha, los operarios son pocos. Pidan al dueño de la mies que llame operarios. Ahí están los apóstoles y sus sucesores. El sacerdocio ministerial. Sacerdocio ministerial. ¿Cuál es la función del sacerdocio ministerial? Presidir las comunidades, presidir a las comunidades, al pueblo santo de Dios. Y el pueblo de Dios, todos los bautizados, formamos el pueblo de Dios. Formamos el pueblo sacerdotal, pueblo de reyes. Y hermanos, el sacerdocio por el bautismo bautismal o sacerdocio común. ¿Y cuál es la función propia de nosotros, de todos? Como sacerdocio ministerial es presidir a las comunidades. Esa es la función específica. Cumplir con esta misión: anunciar la palabra de Dios, santificar, administrar los sacramentos, todo lo que es propio del sacerdocio, del sacerdote ministerial. Y del pueblo de santo de Dios, santificar las estructuras del mundo donde desarrollan su vida todos los bautizados. Santificar con su vida, con la palabra, con estas dos fases, con estas dos partes de la misión del cristiano. Testimonio, palabra, palabra, testimonio. La vida del cristiano debe de ser un evangelio vivo, un evangelio caminante, actuante, pero también hay que dar razón de la fe, razón de nuestra fe. Y ahí están ejerciendo su función sacerdotal, porque de alguna manera están ejerciendo esta función de mediadores entre Dios y tantos hombres que necesitan
que alguien les lleve la palabra de salvación allí en las diferentes áreas de la vida social. Pero también son profetas, porque lo que están llevando es la palabra de Dios. ¿Con qué medios? Con el testimonio, pero también con la palabra. Allí estamos santificando y cumpliendo esta misión. Y algo más, para casi ya para concluir, hermanos, recordamos que siempre que estamos en misa, y ahora bueno, pues medio como que me hace pensar la situación en que ahora estamos, hermanos, cuando ustedes van a misa, no van a oír misa, no van a ver misa. A propósito de ahorita, no van a ver misa, no van a participar de la misa, que ya es mucho decir. Cuando alguien dice, pues hermanos, participemos de la misa, ya es mucho decir, pero lo correcto, lo pleno de todo cristiano al participar en la celebración eucarística es, hermanos, no participar, es concelebrar. Hay un presidente, alguien que preside, en este caso, su servidor. Todo presbítero, todo obispo, el que preside, pero preside el sacerdote una comunidad de fieles, de sacerdotes, una asamblea santa, un pueblo profético. Y esa es la misión, hermanos, que tiene todo cristiano. Sacerdocio ministerial, sacerdocio común o bautismal. Bien, hermanos, pues a propósito de este texto del Evangelio, además de la oración que siempre estamos haciendo por todas nuestras necesidades, cuando la vida es llevadera, cuando es más difícil, cuando nos presenta más problemas, entre otras cosas, no nos olvidemos, hermanos, pedir por los pastores. La mies es mucha, los operarios son pocos. Pidan al dueño de la mies que envíe operarios. El sacerdocio ministerial sufrirá algunos cambios después de esto. Dios lo sabe, pero nos atenemos a que el Espíritu Santo es quien conduce a la iglesia y le va inspirando lo que se necesite, pero también de que Cristo camina con su iglesia. Y recordamos que las fuerzas del mal, del infierno, no se impondrán sobre su iglesia. Vendrán pruebas difíciles, ciertamente, Jesucristo nos lo anticipó. Pero ánimo, hermanos, mantengámonos fieles en nuestra fe y que las formas de vivir ahora nuestra fe no nos incomoden, no nos tambaleen, antes bien refuercen y maduren nuestra fe. Recuerden, hermanos, somos peregrinos en esta vida. La salvación no es solo para estos poquitos años en la tierra. Nuestra salvación se refiere más a la eterna, a donde vamos todos como pueblo santo de Dios. Vamos a continuar nuestra celebración, hermanos, haciendo nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, ahora en la plegaria universal, a cada petición que vamos a hacer, iremos contestando: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios, nuestro Señor, aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche sus plegarias. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por aquellos que sufren, para que encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Oremos. Padre, escúchanos. Por todas las personas que han perdido su trabajo o que están atravesando problemas económicos, para que el Señor, en su infinita misericordia, les conceda llevar el pan a sus familias. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz y retornar con salud a sus familias. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos también al Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre, por nuestro párroco y sus vicarios, para que escuche nuestras oraciones y les sean siempre agradables. Oremos. Padre, escúchanos. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, tomen asiento. Ahora presentamos las ofrendas del pan y del vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Señor, mira con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa
de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Así Jesús. pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, nuestro vicario episcopal Genaro Miguel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo,
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, pues en la distancia compartamos un muy fraterno, muy afectuoso saludo de paz. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Una sola cosa he pedido y es lo único que busco: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Pescador, que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarte conmigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Me nombraste Señor Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar en el camino de la rectitud,
de la santidad. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Cristo sea siempre su luz, Cristo sea siempre su luz, su verdad, su sabiduría. Pueden ir en paz. Demos gracias a Pueden Dios. permanecer en paz. Hermanos, que Dios los bendiga. Feliz domingo familiar y pues nos seguiremos viendo a través de estos medios. Vayan en paz. Decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra